Volvemos al informe una vez que hemos visto las imágenes. Esto podemos tenerlo en 2 monitores. Lo ideal es tenerlo en 2 monitores. En un monitor de diagnóstico el visor y en un monitor normal la parte de informado. En este caso lo vamos a ver sobre un monitor. Aquí vamos a ver cómo podríamos incorporar el reconocimiento de voz. Si se dan cuenta, yo he pulsado sobre un micrófono que hay en la parte de arriba y he empezado a hablar. Automáticamente lo que voy hablando se va introduciendo en esta ventana. Cuando considero que es correcto, digo aceptar texto y ese contenido pasa a mi informe. Con esto adelantamos bastante. Otra cosa que tenemos es la posibilidad de, bueno, aquí voy a eliminar y a colocar un poquillo el informe y vamos a comentar algunas opciones que tenemos en el editor. El editor, bueno, pues es un editor avanzado que tiene bastantes opciones como crear viñetas, crear esquemas, podemos maximizarlo si queremos trabajar más cómodo, no desaparecen realmente los datos del estudio y nos centramos en el informe. Esto aquí tampoco vamos a entrar mucho en detalle, simplemente es editar el informe con las distintas opciones que nos ofrece el editor. Podemos guardar los datos pulsando ese icono, los datos de nuestro informe se quedan guardados y así es como quedaría esta versión del informe. ¿Vale? Podemos volver a editarlo, podemos volver a ver las imágenes. Si damos a editar, pues nos vuelve a mostrar el contenido y podemos seguir trabajando con este informe. Aquí vemos la opción de las plantillas. Podemos tener plantillas preestablecidas de informes que podemos seleccionar y su contenido íntegro pasaría al informe que estamos editando, sustituyendo o no lo que ya tuviésemos. Vamos a validar el informe, suponemos que es correcto, lo validamos, que es este botón en que se indica, y en el momento que se valida, este informe está cerrado. Vemos que aparecen unos iconos a la derecha, marcar el informe para enviar, podemos redactar una nueva versión o podemos ver el informe impreso tal como le llegará al cliente final. ¿Vale? Este envío es el envío básico, es generar un PDF que se envía al cliente, pero tenemos la opción de configurar distintas opciones de envío, automatizarlas, que sea hecho de una forma manual. El sobrecito nos indica que marquemos un informe para el envío o no. Se puede hacer que el informe se envíe automático o que solo se envíe cuando el radiólogo pulse este sobrecillo, que es una validación del informe. Vamos a volver al dashboard, vemos que ya no tenemos 3 estudios, porque el estudio anterior hemos trabajado con él y lo hemos cerrado, solo nos queda uno pendiente. Vamos a ver las versiones, hemos entrado en uno de los informes que tenemos con una versión nueva, vamos a crear una versión nueva, ¿vale? Cogemos, editamos otra vez el informe, creamos una versión, vamos a añadirle un texto para que veamos que esta es la versión 2 del informe. Los informes nunca se eliminan, los informes se van creando, las distintas correcciones son versiones del mismo y todas las versiones se guardan. Se podemos cambiar el radiólogo que lo informa, puede ser informado en segunda instancia por otro radiólogo. Entonces, cada una de las versiones que vamos teniendo se guardan en una solapa. Tenemos la versión siguiente y la versión anterior. O sea, siempre tenemos la versión actual y las versiones anteriores del informe. Con lo cual queda un historial de las modificaciones que se hayan podido ir haciendo del mismo. Nunca se eliminan. Si nos volvemos a nuestro dashboard para seguir viendo alguna funcionalidad más, vemos que también podemos buscar directamente en el PACS. Con la opción de la lupa buscamos directamente en PACS, ponemos unas fechas, vamos a seleccionar unas fechas de unos estudios que yo sé que hay. Podemos buscar por identificar el paciente, por datos, en fin. Estos son los datos, los informes que hay en el PACS. Nos aparecen, cuidado, tanto los que tenemos ya informados en el Restore RIS como los que están todavía pendientes de informar. Vemos el estado, cuando la hojita en blanco nos dice que no tiene ningún tipo de informe. Vamos a seleccionar uno de ellos, por ejemplo esta mamografía que no la tiene nadie asociada. Vamos a pulsar en ella, vemos que es un informe nuevo, nos aparece asociado a nosotros, empezamos a dictar el informe si consideramos que hay que empezar a dictarlo, o
bueno, pues hacemos la opción de ver las imágenes, que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a insertar, si queremos, una plantilla de un informe tipo. Bueno, estas plantillas son de ecos, no tiene nada que ver con una mamografía, pero bueno, que se hagan una idea de que podemos tener plantillas de todos los tipos de estudios habituales que hagamos. Luego veremos cómo se configura una plantilla para un radiólogo. Bien, bueno, pues esto no vamos a entrar mucho en detalle. Vamos a ver las imágenes, cargamos las imágenes de esta mamografía, vemos que están cargadas, tardan poco. Entonces, bueno, las imágenes aquí tampoco vamos a entrar en detalle, sería aplicar lo mismo que hemos visto antes con la anterioridad. Bueno, vamos a guardar este informe, ¿vale? Y vemos como en el dashboard, como no lo hemos cerrado, nos aparece como pendiente de informar todavía porque está en un estado sin cerrar. Ahí permanecerá hasta que lo cerremos. Más cosas que vamos a hacer, pues buscar por radiólogo, por cliente o por paciente, establecer los informes predefinidos, que son las plantillas que hemos dicho anteriormente que podemos insertar en nuestro informe, ¿vale? Cómo las podemos editar, las podemos ver, añadir alguna nueva que queramos, y estas luego estarán disponibles en el editor para insertar en nuestros informes. Y cuando terminamos, salimos. A continuación, vamos a mostrar el uso de la herramienta gráfica que nos permite el PACS. Vamos a iniciar la sesión en la consola del PACS con un usuario radiólogo y veremos lo que nos permite realizar. Al entrar en la consola del PACS vemos una serie de opciones de búsqueda. Aquí vamos a poder buscar dentro del PACS estudios por distintos campos o distintos valores. Vamos a buscar todo, vamos a poner todos los pacientes y vemos lo que hay. Podemos ver de un estudio concreto sus datos, el tipo de cabecera DICOM que tiene ese estudio, los valores de cada uno de los tags de la cabecera DICOM, hasta el detalle de la serie, incluso de la imagen. Podemos también desde aquí abrir nuestro visor web, nuestro visor DICOM web. Vemos que carga las imágenes, igual que hemos visto anteriormente, es el mismo visor que utilizábamos en el módulo de reporting. Vamos a centrarnos en un caso que quiero que observen esta serie de ese estudio. Si yo abro el visor, lo que tiene la serie de este estudio es el informe asociado a ese estudio introducido en el PACS como una serie nueva. Tenemos las imágenes y el estudio asociado, con lo cual no se pierde, siempre está en el PACS, accesible para cualquier persona. Vemos, bueno, disculpen un poquillo los acentos y demás, pero es el informe que hemos editado con nuestra herramienta, de tal manera que no se pierde, está junto con las imágenes. Esto es una configuración propia hecha para un cliente determinado, no siempre ha de guardarse el informe con las imágenes, es opcional. Y poco más tiene esta herramienta. Simplemente, bueno, pues es una forma de buscar en el PACS, pues para ver detalles de los estudios que no podemos ver desde el módulo de informado. Hasta aquí la presentación de nuestro producto Bestenrad. Espero que haya sido de su agrado y ante cualquier duda que tengan les podemos atender a través del correo electrónico que les dejo ahí en pantalla. Muchas gracias.